Bueno, pues voy a hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo esta semana en clase y vamos a comenzar por el bienio progresista. Nos tenemos que ubicar, reinado de Isabel II y habíamos dejado la última clase con la década moderada terminando. Bien, ¿cómo van a llegar los progresistas al poder? Los progresistas al poder únicamente van a poder llegar a través de sublevaciones, ya que Isabel II, la reina, tenía predilección por los moderados. Y dado que las elecciones pues estaban bastante amañadas, los progresistas van a tener que recurrir a estos pronunciamientos, a estas sublevaciones. Tenemos que destacar el 28 de junio de 1854, cuando los progresistas, encabezados por O'Donnell, se van a pronunciar en Vicálvaro, lo que se conoce habitualmente como la Vicalvarada. Además de ese pronunciamiento, se van a ver apoyados por el Manifiesto de Manzanares, que es el texto, bueno, que habéis trabajado. Y ese Manifiesto de Manzanares, redactado por Antonio Cánovas del Castillo, una persona que ya os sonará más adelante, muy importante, pues al haberlo trabajado habréis visto que en definitiva habla de lo que van a hacer una vez que han vencido, ¿no? Porque ellos se autoproclaman defensores de la patria. Dentro de ese programa electoral, en ese manifiesto de Manzanares, hablan fundamentalmente de la rebaja de impuestos y de la restauración de la milicia nacional. La milicia nacional no es otra cosa que armar a los ciudadanos. Todas las medidas que van a tomar los progresistas van a ser medidas liberales. Siempre tengo que recordar que tanto moderados como progresistas van a ser ambos liberales. ¿De acuerdo? Únicamente que los moderados únicamente van a acatar el hecho de que haya una constitución, mientras que los liberales progresistas van a querer avanzar en el liberalismo a través del sufragio, a través de la reducción de impuestos, ¿no? Encaminado al librecambismo. La reina no tiene otra opción, aunque no quisiera, y va a tener que nombrar a Espartero como presidente del gobierno, iniciándose así el bienio progresista. Este Espartero también nos tiene que sonar. Fue el encargado de darle fin, poner fin a la primera guerra carlista en lo que estudiamos como el abrazo de Vergara entre él y Rafael Maroto por parte del bando carlista. Bueno, pues se inicia así un periodo del reinado de Isabel II llamado el bienio progresista, bienio, 2 años. Va a ser una etapa corta si lo comparamos con la década que tuvieron los moderados anteriormente. En ese bienio, condicionado por supuesto por el poco tiempo que van a estar en el gobierno, lo que van a intentar hacer es otra nueva constitución. Ya os dije en clase, ya os he dicho en clase que prácticamente cada bando, cada vez que alcanzaba el poder, va a tratar de imponer una constitución a su estilo. Pues los progresistas van a intentarlo, se va a quedar en proyecto de constitución, ya que aunque la realicen, nunca va a terminar de ser aprobada y por eso tampoco la tenemos que estudiar en nuestro cuadro de constituciones. Cosas importantes, sobre todo la desamortización, una nueva desamortización. Ya estudiamos la de Mendizábal, pero ahora con el bienio progresista se va a poner en marcha la de Madoz. Tanto la de Mendizábal como la desamortización de Madoz la vamos a estudiar un poco más en profundidad en el siguiente tema. Pero bueno, para que recordemos, desamortizar, el Estado va a sustraer las tierras principalmente de la Iglesia y de los ayuntamientos para subastarlas y ponerlas nuevamente en funcionamiento, porque ni la iglesia ni los ayuntamientos eran propietarios que producían, que hacían cosas con las tierras, ¿vale? Simplemente las tenían ahí como o elemento de prestigio o, bueno, elemento para que el pueblo trabajase esas tierras. Y otra gran tarea de este bienio progresista va a ser la ley de ferrocarriles. Estamos a mitad del siglo XIX, 1855. Y la industrialización en España está avanzando a un ritmo evidentemente menor que en Gran Bretaña, pero bueno,
se están dando pasos y uno de los más importantes es traer esa línea de ferrocarriles que ya en Gran Bretaña estaba bastante extendida. La primera línea de ferrocarriles que se va a construir en España no va a ser en el territorio peninsular. De hecho, la primera línea de ferrocarriles española como tal se va a construir en la isla de Cuba. No nos tiene que sorprender, ya que el territorio cubano era un importante lugar comercial. Y evidentemente poner un medio de transporte que permitiese a esas mercancías pues viajar más rápido, pues evidentemente revitalizaba la economía, bueno, ayudaba a que todo fuera mejor. Si nos centramos en España, en la península ibérica actual, sí es cierto que tanto en Barcelona como en Madrid van a estar las primeras líneas de trenes, ¿vale? Bueno, pues 2 años de bienio progresista no da para mucho más, ¿vale? Porque bueno, al final no deja de ser un periodo muy corto para las cosas que querían llevar a cabo. Evidentemente ya hemos dicho que la reina Isabel, eh, su predilección eran los moderados, ¿vale? Ya vimos como tras Fernando VII, tanto la regente como posteriormente Isabel, van a aceptar el liberalismo, no tienen más remedio porque en el otro lado estaba el carlismo, que el carlismo lo tenemos que ubicar siempre con el absolutismo, pero claro, dentro del liberalismo no se van a pronunciar dentro de los progresistas, no se van a mantener en un rango moderado. Por lo tanto, los 12 años finales del reinado de Isabel II se van a alternar en el poder tanto moderados como los de la Unión Liberal. La Unión Liberal es un partido que surge nuevo, rompe esa dinámica que teníamos de en un extremo los moderados y en el otro extremo los progresistas. Y esa Unión Liberal va a actuar, como hoy en día diríamos, como un partido de centro. Van a ser los más progresistas de los moderados y los más moderados de los progresistas. Y en esa Unión Liberal va a destacar una persona que ya ha salido, O'Donnell. Sí, O'Donnell, el protagonista de la bicalvarada, ¿vale? Pues O'Donnell lo tenemos que relacionar siempre con la Unión Liberal. Por lo tanto, a nivel político en España, en este periodo tenemos que tener claro que el Partido Progresista está relacionada con la figura de Espartero. La Unión Liberal va a estar relacionada con la figura de O'Donnell y el Partido Moderado con la figura de Narváez. Bien, por supuesto, Narváez siendo moderado, pues va a ser el gran favorito de la reina. Bien, estos últimos años, esta época final de Isabel II, vamos a tener un periodo de gran inestabilidad. Se van a alternar gobiernos moderados, gobiernos de la Unión Liberal. eh, Nos vamos a detener un momento en la Unión Liberal, ¿vale? Porque, bueno, ya hemos estudiado la década moderada, hemos estudiado el bienio progresista y vamos a ver un poco la Unión Liberal, qué cosas hacía. Bien, pues la Unión Liberal va a gobernar concretamente entre el 58 y el 63 y al ser un partido de centro, su programa político va a estar basado en dos elementos. Uno, mejorar la economía y dos, generar fama para el país, ¿no? Ganar prestigio nacional. La economía, ¿cómo la van a mejorar? Bueno, pues con un programa liberal, favorecer el desarrollo del ferrocarril, la explotación minera, obras públicas. Y la fama, cómo pretende la Unión Liberal de O'Donnell que España gane prestigio? Bueno, pues como lo hacían los países en esta época, a través de políticas exteriores, es decir, de intentos de conquista en el exterior. Os podéis imaginar que evidentemente el resultado no es del todo bueno, ¿vale? Aquí tenemos un grabado de los españoles en Tetuán. En concreto, tenemos que decir que van a actuar en África, concretamente en la región de Marruecos, ¿vale? Se le cede un territorio a España, pero bueno, no fue muy
muy relevante. También España va a actuar en la Cochinchina, ese nombre tan raro, va a estar en el sudeste asiático. Pero claro, allí nos encontramos la dificultad de que el territorio era parte de Francia, de la Francia del emperador Napoleón III. Con lo cual ya os podéis hacer una idea de que evidentemente allí no pudimos tocar nada porque todo pertenecía al imperio francés. También vamos a desarrollar campañas en México, en Santo Domingo, en el Pacífico. Esta, esta serie de campañas tratan de darle prestigio nacional, pero evidentemente no obtenemos, o mejor dicho, O'Donnell no obtuvo los resultados esperados. Bien, pues llegamos a la etapa final ya de Isabel II. Se van alternando moderados, personas de la Unión Liberal. Claro, llega un momento en el que Narváez, que era el favorito de la reina y el líder del partido moderado, muere, ¿vale? Y en aquel momento O'Donnell pues pensaba que iba a pasar a ser el favorito de la reina y bueno, y que su partido, la Unión Liberal, iba a empezar a gobernar de forma más constante. Pero no fue así. Podríamos decir que en los últimos 20 años de Isabel II se van a alternar cerca de 30 gobiernos diferentes, lo que nos da una estabilidad, un ejemplo de inestabilidad. Bueno, pues hasta aquí tenemos que, o hablaríamos de esta etapa final de Isabel II. Hemos hablado ahora mucho de moderados y de la Unión Liberal. Pero ¿qué estaban haciendo los otros? ¿Qué estaban haciendo los progresistas? Bueno, pues los progresistas, como dije al principio, no podían llegar al gobierno de forma habitual. Y claro, y se van a tener que ver relegados a alcanzar el poder a través de pronunciamientos. Y se van a buscar aliados, se van a buscar ayudas. Así que en Ostende, en una población Ostende, progresistas, demócratas y republicanos van a acordar la caída de Isabel II. Los progresistas, si eran liberales, estaban dentro de la legitimidad, pero demócratas y republicanos no. Demócratas y republicanos eran partidos fuera de lo legítimo, de lo legal. Pero bueno, todavía digamos que no estaba la cuestión decidida, progresistas, demócratas, republicanos por un lado y la Unión Liberal y los moderados por otro. Pero es en este momento cuando O'Donnell, la persona destacada de la Unión Liberal, va a generar un cambio fundamental. En el momento que él se da cuenta de que a pesar de la muerte de Narváez, él sigue siendo ninguneado por la reina, él va a decidir un cambio de bando de su partido. Así pues, la Unión Liberal se va a unir a los progresistas, a los demócratas y a los republicanos en el Pacto de Ostende, 1866. Estamos a 2 años de la gloriosa, la gran revolución que va a acabar con Isabel II. Pero bueno, eso evidentemente ya es el tema 8 que veremos otra semana en clase, ¿vale? Dicho esto, más cosas de esta semana en clase. Bueno, hemos trabajado el manifiesto de Manzanares, que lo tenéis en Classroom, y también una serie de actividades del tema 7, que ya la semana que viene también lo corregiremos y lo explicaremos, ¿vale? Y bueno, esto ha sido un poco la explicación de estos días. Cualquier duda, pues como siempre tenéis correo o Classroom para hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí. Un saludo a todos.